Buenas tardes y a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la Defensoría de los Derechos Universitarios y para tal efecto nos acompaña esta tarde Arturo Castro Ortega, defensor titular, Dulce Noemí Hernández Julián, defensora adjunta, Andrea Citlali Juárez Ramírez, investigadora, Irlanda Danae Pérez Aguilar, encargada de la unidad de atención, María José López Ruiz Carabeo, psicóloga de la unidad de atención, José Roberto Morales Meléndez, asesor legal, y el de la voz, Pablo Ernesto San Vicente Castro, resolutor. Se agradece a la comunidad universitaria que nos sigue en el Facebook institucional y se hace de su conocimiento que al finalizar la intervención de las y los expositores se abrirá el periodo de preguntas y respuestas. Para iniciar nuestro programa, pues cedemos el uso de la voz a Arturo Castro Ortega, defensor titular, que nos explicará la esencia de esta instancia. Adelante, Arturo, por favor, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a toda la comunidad que nos sigue el día de hoy en Facebook, en Radio UASM, en los canales que se hayan dispuesto y quienes hayan compartido la información. Les mando un saludo especial. Espero que en estos momentos de pandemia estén bien, que sus familias estén en perfecto estado de salud y que no nos veamos afectados más allá de la situación de confinamiento, del encierro que nos ha sido propio de estos ya varios meses de pandemia. Espero que de verdad estén todos y cada una y uno de ustedes en perfecto estado. El día de hoy nos presentamos ante ustedes como la Defensoría de Derechos Universitarios de esta universidad. Sabemos que estamos en un momento en el cual nuestra comunidad acaba de iniciar sus clases, acaba de entrar una nueva generación, que están en este momento de conocimiento de lo que es la universidad, los planteles, la forma en que llevamos a cabo las distintas actividades al interior de la UASM, pero también sé que hay gente que ya será de otros semestres, que ya ha estado inmersa, que ya tiene más tiempo aquí en la universidad, pero que aún no está del todo familiarizada con la Defensoría. Por eso el día de hoy quisimos hablar con ustedes, charlar, tratar de llevarles un poco acerca de lo que hacemos en esta área, que hay que decir que es todavía un área de reciente creación, de las más nuevas en la universidad. Entonces, siempre es importante que podamos compartir este tipo de charlas para que ustedes se adentren, conozcan los mecanismos que hay al interior de la universidad y así sepan a quién acudir en caso de necesitarlo. Solo por mencionarlo, en la universidad tenemos diferentes mecanismos a través de los cuales se pueden atender diferentes situaciones relacionadas con sus derechos. Las comisiones de mediación y conciliación, ya sea de todo el Consejo Universitario General o de los consejos de plantel, la oficina de la abogada general para algunos problemas, la Contraloría General también para algunas situaciones en específico. Tenemos también colegios que en ocasiones se encargan de atender algunas circunstancias relacionadas con las clases, pero también tenemos a la Defensoría de Derechos Universitarios. Vamos a ver entonces qué es lo que hacemos por acá, qué tipos de procedimientos tenemos, para entonces que ustedes puedan saber qué es lo que se está haciendo. ¿Qué es entonces la Defensoría? La Defensoría es un órgano independiente e imparcial cuyo propósito esencial es vigilar y defender los derechos y las libertades de la comunidad universitaria. Tiene plena libertad para actuar y desarrollar sus funciones sin la intervención de cualquier otro órgano universitario. ¿Qué significa esto? No pertenecemos a la rectoría ni al consejo universitario, aunque el consejo es quien nombra a defensor y en este caso defensora adjunta. No recibimos órdenes directas de parte del consejo, ni de rectoría, ni de la oficina de la abogada general, ni de la contraloría, ni de los colegios. Somos un área separada de todas estas instancias precisamente para tratar de garantizar nuestra imparcialidad, que no tengamos alguna situación de relación con estas áreas y que así nuestras labores se ejerciten en el marco de la independencia para que podamos actuar libremente respecto del ejercicio de derechos universitarios. Ahora vemos aquí también que se habla de derechos y libertades. ¿Qué derechos tenemos como comunidad universitaria? Un poquito antes, por favor. ¿Qué derechos tenemos como comunidad universitaria?
Al interior de la UACM tenemos diferentes normas, se ha ido avanzando en este trabajo. Podemos encontrar derechos y obligaciones, libertades dentro de estas distintas normas. Por ejemplo, en el Estatuto General Orgánico encontramos derecho a la libertad de cátedra, derecho a conocer programas de estudios, derecho a apoyo efectivo, derecho a las becas. Todos estos derechos que se encuentran dentro de nuestra legislación universitaria son derechos universitarios y sobre ellos recae nuestra actividad, pero también tenemos actividad respecto a otros derechos, respecto de los derechos humanos consagrados en la Constitución, por ejemplo, y tratados internacionales, como cuáles la igualdad, la no discriminación, la educación, lo relacionado con la libertad de expresión, con la legalidad, con la seguridad jurídica. Todos esos derechos también forman parte de nuestro marco de protección, y a partir de este reconocimiento de estos derechos es que nosotros implementamos acá en la Defensoría nuestras actividades. Ahora bien, ¿qué normativa en específico rige lo que hacemos acá en la Defensoría? Nuestro estatuto, el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que data de 2016, el reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios, que es del año pasado, ya está por cumplir un año. El 15 de septiembre se tuvo la sesión del Consejo Universitario en la cual se aprobó, y el protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la OACM, que es de noviembre del año pasado. Les decía al inicio que la Defensoría es un área todavía nueva, porque si bien nuestro estatuto es de 2016, cuando el cuarto Consejo Universitario lo creó, lo cierto es que desde 2016 en su creación hasta 2019, hasta diciembre de 2019, no se había elegido a ninguna persona que fuera la defensora titular o la defensora adjunta. Entonces, a pesar de que lo estuviéramos dentro de la legislación de la UACM, no había realmente nadie que ejerciera esas funciones. Hasta diciembre de 2019, que la maestra Dulce Hernández y yo somos elegida y elegido para desarrollar estas funciones y echar a andar a partir de cero todo lo que implicaría la defensoría. Desde entonces nos damos a la tarea de desarrollar el reglamento, a participar en la creación de normas como el protocolo, a atender diferentes casos que ya iban llegando a la defensoría desde el primer día. Entonces esa ha sido la tarea, si bien se puede observar aquí que ha sido a partir de diciembre de 2019 hacia acá que se ha dado toda la construcción del área, y por eso les decía desde un inicio, ¿no? Que puede ser que todavía no estemos familiarizadas y familiarizados con lo que es la Defensoría y lo que puede hacer. Ahora, ¿cómo se integra la Defensoría? Tenemos una estructura que indica que habrá un defensor titular o defensora titular, en este caso soy yo, una defensora adjunta en este momento, que es la maestra Dulce Hernández, un asesor legal, que es el compañero Roberto Morales, que el día de hoy también nos acompaña por aquí. Tenemos inicialmente 3 unidades, una unidad de investigación a cargo de la maestra Andrea Juárez, que también está por acá y más adelante hablará con ustedes, una unidad de resolución, que es el maestro Pablo en este momento, y una unidad de promoción de derechos humanos y universitarios que por el momento está vacía. Esta es la estructura básica que propusimos a partir de la creación del reglamento de la Defensoría, pero además con el protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la OACM, se crea una unidad de atención a este tipo de casos. En este momento quien ocupa esa unidad es la licenciada Irlanda Danae Pérez Aguilar, también más adelante hablará con ustedes. Y dentro de esta área se prevé el apoyo jurídico y el apoyo psicológico. Actualmente solamente contamos con apoyo psicológico, que es nuestra psicóloga María José López Ruiz Carabeo, también hablará un poquito con ustedes en esta ocasión. Y bueno, además el protocolo contempla la creación de figuras de personas voluntarias que contribuyan a la Defensoría y a la comunidad universitaria en general, para orientar y atender este tipo de situaciones, pero apenas estamos en esa construcción de todos esos mecanismos de que habla del protocolo.
Esta es la integración actual de la Defensoría. Somos quienes estamos con ustedes el día de hoy, con quienes queremos platicar, quienes vamos a escuchar sus preguntas y tratar de resolverlas. Ahora, en específico, ¿cuáles son las funciones de la Defensoría? Recibir quejas, preguntas, solicitudes de asesoría e información, emitir dictámenes, recomendaciones, propuestas, informes, mediar y conciliar. Hay que recordar que la mediación y conciliación es una de las bases sobre las cuales se establece la universidad. Entonces, nuestro estatuto señala que siempre que podamos mediar y conciliar, tenemos que optar por esta posibilidad. Brindar asesoría a la comunidad universitaria acerca de sus derechos y obligaciones, asesorar sobre el ejercicio de sus funciones a los órganos de gobierno y de decisión que así lo soliciten, realizar las investigaciones necesarias con plena libertad, proponer a las autoridades e instancias universitarias soluciones, medidas a seguir y modificaciones a la legislación universitaria o a los procedimientos administrativos, emitir medidas de protección cuando la gravedad del caso así lo amerite, informar a la comunidad universitaria sobre la legislación universitaria, los procedimientos administrativos internos que hay, los servicios que brinda la universidad y la defensoría en específico para el ejercicio y la protección de sus derechos. Realizar acciones de promoción de derechos universitarios y humanos. Y agregamos aquí, en el caso de becas, la defensoría funciona como una segunda instancia. Cuando ustedes tienen alguna situación con el otorgamiento, cancelación, negación de becas, primero pasan por el comité y en caso de que estén en desacuerdo con la resolución que emitan en el comité de becas, pueden presentar una segunda inconformidad ante la defensoría y también la atendemos conforme a la legislación universitaria. En sentido contrario, ¿en qué temas o asuntos no podemos intervenir? En aquellas quejas, cuando quienes las presenten sean quienes desempeñen cargos de responsabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? La Defensoría, siendo también un área que protege derechos humanos, tiene que seguir el modelo de protección de estos derechos. Cuando alguna persona considera que sus derechos han sido violados, se está reclamando la violación por parte de alguna instancia o autoridad del gobierno. Replicando este mismo modelo traído a la universidad, cuando ustedes, comunidad, consideran que sus derechos han sido vulnerados, podemos atenderles siempre y cuando ese acto sea ejercido por alguna autoridad de nuestra universidad, alguna instancia, un órgano de gobierno, una coordinación. Ahí podemos atender a cualquier persona. En cambio, lo que se refiere aquí en este punto en específico, no podemos atender, por ejemplo, si un coordinador del colegio se queja de un estudiante o si la oficina de la abogada general se queja respecto de un profesor, porque hay una relación distinta. Siempre podemos atender cuando es una persona en contra de una de estas instancias, pero no en el sentido contrario, salvo los casos del protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual. ¿En qué otros asuntos no podemos participar? En asuntos de naturaleza laboral, en aquellos donde el sindicato tenga alguna participación en específica, que se tengan que atender a través específicamente de la oficina del abogado general o, como mencioné, con las instancias del sindicato. ¿En qué otras situaciones no podemos intervenir? En evaluaciones académicas. No podemos, si una estudiante considera que sus resultados de la certificación son injustos, que no le correspondían, en la Defensoría no podemos atender este tema y hay que decirlo. Ustedes, comunidad estudiantil, tienen derecho a solicitar hasta en 2 ocasiones la revisión de sus resultados de certificación. Acudiendo ante la Coordinación de Certificación y Registro, hacen esta solicitud y se tiene que revisar hasta en 2 ocasiones, pero tiene que ser a través de esa vía. En la Defensoría no podemos atender ese caso. En procesos electorales tampoco podemos intervenir. Antes, todavía el reglamento en materia electoral de la UACM estableció en su artículo 104 que la Defensoría funcionaría como una segunda instancia. Sin embargo, a partir del año pasado en la que se discute y aprueba el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, este artículo queda sin efectos y se ordena a la Comisión de Asuntos Legislativos
que se replantee todo el tema de las impugnaciones en materia electoral y mientras tanto va a continuar como se había seguido haciendo hasta este momento. Por eso en procesos electorales no podemos intervenir y finalmente en asuntos que puedan ser impugnados por otras vías, como cuáles, la Comisión de Mediación, la Oficina de la Abogada General, la Contraloría General, cuestiones de la Unidad de Transparencia. No podemos intervenir en esos casos y en lo que tal vez podríamos intervenir son cuestiones de forma, de que se les brinde información, cuestiones de esta naturaleza, pero no sobre el procedimiento en sí, sobre la problemática en sí que se está tratando en esas otras vías. En este tipo de casos es en los cuales no podemos intervenir, reduce nuestra competencia, lo que podemos y no hacer, pero son los límites que están marcados en la legislación universitaria. Más allá de eso, les podemos dar asesoría, atender quejas, brindarles orientación de qué es lo que pueden hacer en los mecanismos, pero no podemos intervenir en estos procesos en específico. Ya en unos momentos, mis demás compañeras y compañeros les brindarán más información de cómo es que desarrollamos en específico estas funciones de que les he hablado. Muchas gracias, Arturo, por tu intervención y sobre todo por orientar a la comunidad universitaria referente a las actividades que realizamos dentro de la Defensoría. Continuando con nuestro programa, le solicitamos a Dulce Hernández, la defensora adjunta, que nos apoye con su participación. Adelante, Dulce, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Por cuestiones climáticas y técnicas no me es posible encender la cámara. Sin embargo, agradezco a nuestro moderador Pablo, gracias también al defensor titular Arturo Castro Ortega y a todas y todas las y los integrantes de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Asimismo, agradezco a la comunidad universitaria que nos acompaña en esta presentación, recordándoles que las preguntas que tengan pueden formularlas a través del chat en vivo y les daremos contestación al final de la presentación. Para esta defensoría es importante atender las quejas de las y los guasemitas. Les voy a platicar la forma en que la comunidad universitaria puede presentar una queja en esta instancia. La defensoría atiende quejas por posibles violaciones a los derechos humanos y o universitarios, cuando estas violaciones las hayan cometido autoridades o instancias al interior de la universidad. Me refiero a las coordinaciones, a los consejos, academias, profesoras, profesores, entre otros. Estas quejas se dan trámite conforme al Estatuto de la Defensoría y al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ambos se encuentran publicados en el micrositio de esta instancia en la página de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Las quejas pueden ser remitidas también por otras instancias como las coordinaciones, Contraloría, Oficina del Abogado General, Rectoría, consejos de plantel, entre otras. Cuando un correo llega a estas instancias sobre alguna queja que se considere competencia de esta defensoría, estas instancias nos la remiten y la atendemos. Las quejas pueden ser presentadas directamente por las y los estudiantes administrativos y o académicos, siempre y cuando no sean de carácter laboral, electoral o en el tema de evaluaciones. La comunidad universitaria puede presentar su queja o petición a través del correo defensoría@uacm.edu.mx mediante el formato de queja. Este formato estará disponible la próxima semana en el micrositio de la Defensoría o de acuerdo con el reglamento de la Defensoría, debe contener los siguientes datos: el nombre completo de la persona que presenta la queja o de la persona que realiza la petición ante esta instancia. En caso de ser estudiante, la matrícula; en caso de ser académico, académica, trabajador o trabajadora, el número de trabajador. El sector al que pertenece también es muy importante: estudiantil, administrativo o académico, el colegio al que pertenece, el plantel o la sede. Los medios de contacto como teléfono y o correo electrónico. De preferencia solicitamos que sea el correo electrónico institucional.
La autoridad a quien se le imputen los hechos, los derechos que se estime violentados o, de ser posible, la descripción también de los hechos y documentos probatorios de contar con ellos y finalmente la firma. Actualmente solo pedimos que la comunidad universitaria presente la queja al correo defensoría@uacm.edu.mx con el nombre completo, el plantel al que pertenece y una breve descripción de los hechos. Cuando ustedes presenten este correo, esta instancia dará trámite a su queja a la brevedad posible. Este tipo de queja es importante que se presente antes de cumplir 120 días naturales a partir de que se suscitó el hecho. Recordándoles que estas quejas van a ir contra actos o instancias de la universidad, al interior de la universidad, cuando hayan sido violentados derechos humanos y o universitarios. Esta lámina es sobre el procedimiento de la Defensoría, recordándoles que estas quejas, una vez presentada la queja o la petición ante esta instancia, se contesta la misma mediante el correo institucional o bien esta instancia prepara una reunión virtual y brinda orientación respecto al procedimiento, los alcances del mismo. Pues en caso de que se acredite la violación a los derechos, emitimos una recomendación. En caso de que esta área no sea la competente para resolver la problemática, se le informará a la persona que presenta la queja o petición cuál es la instancia competente dentro de la universidad. También se informará el posible derecho vulnerado y, de ser el caso, se emitirán medidas de protección. Una vez brindada esta información, cuando la persona que presenta la queja decide con esta orientación y con esta información iniciar la queja, es ratificada e inicia el procedimiento de investigación. Esta instancia reúne todas las pruebas necesarias y aquí es importante recalcar que es derecho de la persona que presenta la queja y también es derecho de las autoridades el brindar toda clase de pruebas con las que cuenten. Documentos, testimonios, grabaciones, fotos, capturas de pantalla, audios y todas las pruebas que puedan aportar al procedimiento. En todo momento, los datos personales se encuentran debidamente protegidos y nos regimos por el principio de confidencialidad. La unidad de investigación, una vez que tenga todos los medios de prueba que acrediten la violación a los derechos, concluye la investigación y el expediente se manda a que se realice una recomendación. La recomendación es un pronunciamiento público resultado de la investigación realizada por la Defensoría de los Derechos Universitarios, que dirige a la autoridad responsable y que contiene la documentación y la verificación de la existencia de conductas violatorias en materia de derechos humanos, universitarios o ambos. La recomendación tiene una serie de acciones para la autoridad que ésta debe implementar para reparar el o los daños causados. Dentro de los elementos de esta reparación puede estar uno o más de los siguientes: la restitución, que son medidas que buscan el restablecimiento de los derechos y las condiciones de las personas que presentan la queja a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera este hecho violatorio a sus derechos. La rehabilitación, que consiste en la atención de carácter integral dirigida al restablecimiento de las condiciones tanto físicas como psicológicas de las personas que presentan la queja. Medidas de satisfacción. Estas medidas buscan proporcionar bienestar a través del restablecimiento de la dignidad de las personas que presentan la queja. Garantías de no repetición, que es la implementación de medidas con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos humanos y o universitarios. Este procedimiento lo pueden ver en el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios o bien en los infogramas que próximamente se encontrarán en el micrositio de la Defensoría. Finalmente, diré que dentro de las facultades de esta Defensoría también existe la mediación y la conciliación,
En ocasiones las quejas se pueden resolver por estos mecanismos alternativos de solución de controversia, siempre y cuando las partes tengan la voluntad y que no sea una queja por violencia, discriminación, acoso u hostigamiento. En el caso de la mediación, en donde la Defensoría interviene en el acercamiento de las partes y en su caso escucha las propuestas de cada una. En este mecanismo, las partes en la problemática son las que establecen un acuerdo para la solución de la misma. Por otro lado, la conciliación es en donde la Defensoría escucha a las partes y esta instancia es quien brinda posibles acuerdos para la solución de la problemática. En ambos casos se realiza un acuerdo de conciliación o de mediación. Se concluye el problema y la instancia brinda el seguimiento a dicho acuerdo. Por ahora termina mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce, por tu participación y sobre todo por orientarnos sobre los procedimientos que se llevan en esta defensoría y sobre todo para que la comunidad universitaria vaya tomando nota y si tiene alguna duda, pues nos las externe más adelante. Continuando con nuestro programa, solicitamos la intervención de Irlanda Pérez, la encargada de la unidad de atención de esta defensoría. Adelante, por favor, Irlanda. Un favor, ¿nos podrías ayudar con tu micrófono? Muchas gracias. Ay, perdón, una disculpa. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Agradezco la presencia y compañía de mis compañeras y compañeros de la Defensoría y agradecemos especialmente a toda la comunidad universitaria que nos sigue a través de redes sociales y a todas aquellas personas que se van incorporando a esta transmisión en vivo. Les damos la más cordial bienvenida. Pues muy bien. Hasta aquí, Dulce y Arturo ya nos han explicado el funcionamiento, las atribuciones, la legislación de la Defensoría y nos hablaron también acerca del procedimiento de las quejas y de qué manera se pueden iniciar, así como sus alcances. En ese sentido, voy a retomar que las quejas de las cuales ellos ya nos hicieron favor de hablarnos, pues se puede decir que son quejas ordinarias. Y si hay unas quejas ordinarias, eso nos haría pensar que hay un tipo de quejas extraordinarias, que es como las voy a denominar en este momento. Y es de lo que yo les voy a platicar, de las quejas que se inician a través del protocolo. Pues este protocolo nace derivado de la preocupación del Consejo Universitario por prevenir, atender y erradicar problemáticas como lo son la discriminación y diferentes tipos de violencia de género que desde la creación de nuestra universidad pues han afectado en menor o en mayor medida a los integrantes de los distintos sectores de nuestra casa de estudios. Es entonces que el Sexto Consejo Universitario en noviembre del año pasado, del año 2020, aprueba el protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como el mismo nombre del protocolo pues nos lo indica, esas son las temáticas por las cuales se van a iniciar diferentes quejas. ¿Cuáles son? Pues son principalmente la discriminación. En segundo lugar, violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades que están contempladas dentro del protocolo, como pueden ser violencia física, violencia psicoemocional, entre otras. Y en sus modalidades de violencia docente, laboral, de pareja, comunitaria, institucional o digital. Bueno, pues derivado de este protocolo, emana la unidad de atención de la cual ya nos habló anteriormente el defensor titular y esta unidad de atención va a ser la encargada de atender de primera vez, de dar contención psicoemocional y asesoría legal a cualquier persona integrante de la comunidad universitaria que considere estar sufriendo o haber sido víctima de discriminación, violencia contra las mujeres, acoso u hostigamiento sexual.
Esta unidad de atención está adscrita a la Defensoría y bueno, pues las personas encargadas de brindar esta primera atención somos las personas que estamos integrando esta unidad y pues es importante mencionar que esta unidad está estructurada, está integrada por un área de prevención, gestión y análisis de riesgo, por un área de atención psicológica y por un área jurídica. Me gustaría también platicarles que posteriormente serán parte de la comunidad universitaria, un integrante por sector, quienes podrán auxiliarnos en los diferentes planteles y sedes a brindar esta primera atención. Bueno, para que nosotros podamos iniciar estas quejas, es necesario que tengamos conocimiento, pues, de los hechos que ocurrieron en contra de la persona afectada y para estos efectos hay diferentes formas en las que los integrantes, las y los integrantes de la Defensoría podemos tener conocimiento. La primera es directamente a través de la persona afectada, que nos puede escribir a través del correo institucional defensoría@uacm.edu.mx mediante el formato de queja que ya también nos explicó la maestra Dulce, que próximamente se encontrará en el micrositio de la Defensoría. O bien, una vez que pues las condiciones de la pandemia lo permitan, podrán ustedes de manera presencial en las instalaciones de García Diego presentar sus quejas. Esa es una forma. Otra forma puede ser a través de la derivación que nos hagan otras instancias, como podría ser el Consejo de la Comisión de Mediación y Conciliación o Contraloría, puede ser sus tutores, los coordinadores de plantel. Muchas veces, cuando no tenemos conocimiento de a quién nos podemos acercar, pues nos acercamos a la persona más cercana que tenemos. Insisto, puede ser a los tutores, a los coordinadores, y ellos al tener conocimiento de hechos que pueden afectar la integridad física, emocional de alguna persona, pues entonces nos derivan a nosotros dichas quejas. También podrá ser a través de terceras personas que no sean necesariamente otros organismos de la universidad. Puede ser, por ejemplo, un amigo, un compañero que tengan conocimiento de hechos que ponen en peligro o que violentan los derechos humanos y universitarios de alguna otra persona. Nos haremos cargo en la Defensoría de contactar a las personas afectadas. Otra de las formas es cuando en la Defensoría tenemos conocimiento que no sea pues necesariamente por otra persona, directamente la persona afectada, y se pueden iniciar estas quejas de manera oficiosa si es que la unidad de atención así lo considera pertinente. Una vez que hayamos entablado contacto con la persona afectada y que ratifique su queja, pues esta queja, si así lo decide, puede ser de manera anónima. Es también importante señalarles que todos los datos que ustedes nos proporcionen serán manejados con el más estricto cuidado y confidencialidad en apego a las leyes de la materia. Me parece también pues importante recordarles que esta labor en contra de la discriminación y la violencia contra las mujeres pues es muy grande, es todavía muy pesada, y para eso pedimos la colaboración de todas las y los integrantes de la comunidad en aquellos casos que tengan ustedes conocimiento de personas que pueden estar siendo victimizadas y que por miedo no recurren a nosotros, a nosotras en la Defensoría, pues a lo mejor ustedes lo pueden hacer. Una vez que les insisto que tengamos contacto con esa persona víctima, le haremos saber que sus datos son confidenciales, que sus quejas pueden ser anónimas, y de esa forma podemos atender
todas estas conductas que nos marca el protocolo y con las cuales podemos pues ir avanzando en esta labor para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades. Y pues finalmente, para concluir con mi participación, les recuerdo que todas sus dudas nos las pueden compartir a través del Facebook Live y al final pues les daremos respuesta a todas ellas. Les cedo la palabra a maestro Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irlanda, por tu participación referente a estos temas tan delicados que se nos han presentado en nuestra universidad y sobre todo que se atienden a través de la unidad de atención y en la Defensoría. Cedemos ahora el uso de la voz a María José López Ruiz, psicóloga de esta unidad de atención también, para que nos pueda explicar un poquito de la actividad que llevamos en esta unidad. Adelante, María José, por favor. Hola, muchas gracias, Pablo. Buen día a todos y todas los que están viendo nuestra presentación. Pues bueno, ¿me podrían poner la siguiente diapositiva, por favor? Ok, muy bien. Pues bueno, como mi compañera Irlanda ya les había hablado un poquito de la unidad de atención, ¿no? En el infograma que ella presenta también se habla de esta red de orientadoras, que también va a formar parte de nuestra unidad, ¿no? Pues bueno, en los próximos días la Defensoría tiene un gran reto, ¿no? Con la creación de esta red de orientadoras. Me gustaría explicarles cuál es la función de esta red. Para empezar a hablarles de qué es la orientación, ¿no? Como su nombre lo dice, se encarga de orientar o guiar a las personas para ayudarles y que sepan hacia dónde se dirigen. En el caso de la Defensoría y de esta unidad, su objetivo es promover los derechos humanos, siempre utilizando una perspectiva de género. Bueno, la red de orientadoras se va a construir, ¿no? Mediante personas de la comunidad universitaria, porque esto es importantísimo para garantizar la accesibilidad a la orientación en todas las personas de la comunidad y por lo tanto solidarizarnos y mantener esta sororidad también como mujeres y un compromiso por parte de nosotras y nosotros hacia la comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, la red de orientadoras va a ser quien va a dar la primera atención. La primera atención consiste en apoyar a todas aquellas personas que requieren de una orientación sobre las conductas que se consideran como discriminación, violencia contra las mujeres, hostigamiento o acoso. Y a su vez también es importante el poder explicarles cuáles son los procedimientos del protocolo, las sanciones y las formas de reparación de los daños. Ahora, en la parte psicológica, se brindará una contención psicoemocional. Es importante resaltar que esta contención no es una terapia. En muchas ocasiones las personas llegan a creer que la contención es lo mismo que una terapia. Y no, la función de la contención emocional es dar un primer apoyo psicológico. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda, como su nombre lo dice, para contener y apoyar a una persona que puede estar o no en una crisis y de esta forma poderle ayudar a restablecer su estabilidad emocional y su equilibrio personal. Por otro lado, dentro de la unidad de atención contamos con dos tipos de acompañamientos. ¿Nos podrían poner la siguiente diapo? Tenemos el acompañamiento tanto legal como psicológico. En el área legal puede ser un acompañamiento
Si la persona lo solicita, a acompañarle, como su nombre lo dice, a hacer su trámite para emitir la queja. Ojo, aquí es muy importante resaltar que no los podemos representar, simplemente podemos apoyarles al acompañarles. Y desde la parte psicológica está este acompañamiento, si es que la persona lo desea o lo solicita, de contarnos su narrativa de los hechos en las que fueron violentados sus derechos. Muy bien, ¿y en qué ocasiones se puede solicitar este acompañamiento? Se puede solicitar cuando personal de la Defensoría lo requiera, o la misma persona que desea emitir su queja lo desee para poder acompañarle. O en dado caso que una persona esté en crisis o posteriormente decida esta intervención, se le puede acompañar desde la parte psicoemocional. Por mi parte sería todo. Si llegan a tener alguna duda o comentario, al finalizar con gusto se las puedo responder. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, y sobre todo que puedan ver nuestros universitarios, nuestras universitarias, lo complicado que son estos temas y en la participación que tienes dentro de esta unidad. Bueno, para continuar nuestro programa, solicitamos el uso de la voz ahora a nuestra compañera Andrea Juárez. Por favor, Andrea, si nos puedes apoyar. Gracias, Pablo. Estimada comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy, las y los saludo fraternalmente. Pues continuando con la presentación, ¿no?, que nos han hecho ya tanto los defensores como nuestros compañeros de la Defensoría, a mí en lo particular les voy a explicar el procedimiento de queja a partir del protocolo. ¿Me podrías presentar, por favor, Roberto? Bueno, aquí es importante iniciar, ¿no?, conociendo qué es lo que vamos a revisar dentro de la parte del protocolo. El primero de ellos es de qué forma voy a presentar una queja, ante qué instancias la puedo presentar. Y la otra, por favor, Roberto, muchas gracias. ¿Cómo puedo presentar una queja por discriminación, violencia, acoso y hostigamiento en la UACM? El primero de ellos es, como ya lo mencionó Irlanda, es la unidad de atención a través de la Defensoría, ¿no? La Defensoría puede recibir estas quejas. Ahorita, por tiempos de pandemia, las hemos recibido a través del correo institucional, pero esperemos que al término de esta pandemia, ya que estemos en otras condiciones, puedan ser físicamente a través de la Defensoría en la sede García Diego. Otra podría ser a través de la Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo Universitario, que para tal efecto remitirá a esta Defensoría en su unidad de atención. Otro podría ser la coordinación del plantel, ¿no?, que también será turnado a la unidad de atención para su conocimiento y posterior admisión de la queja. La oficina del abogado general y cualquier otra instancia, como bien lo mencionaba Irlanda, podría ser hasta de una persona de nuestra confianza, ya puede ser un compañero o puede ser nuestro tutor, para que nos pueda representar o nos pueda ayudar a iniciar esta queja. La siguiente, por favor, Roberto. Bien, ¿qué sucede con los estudiantes del programa de educación superior para centros de reinserción social? También podemos conocer de quejas de discriminación, violencia, hostigamiento y acoso dentro del programa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién puede promover? Aquí la comunicación entre las personas que presentan la queja y la unidad de atención se llevará a cabo propiamente por el personal del PSER. De forma inmediata y oportuna daremos entrada a estas quejas, ¿no? También podrá ser presentada a través de una persona de su confianza ante la unidad de atención, es decir, puede que a un familiar pueda ir a presentarla y nosotros ya nos comunicaremos con una persona a través del PSER para que tengamos esta comunicación. La siguiente, por favor. Ok,
Una parte importantísima, que es lo que en su inicio nos dio el defensor titular, es qué podemos emitir desde la Defensoría, ¿no? Para proteger de forma inmediata a las personas que han sido víctimas de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación. Son las medidas de protección. ¿Qué son estas medidas de protección? De acuerdo al protocolo, que es nuestro ordenamiento legal para tal efecto, se denominan aquellas medidas que se puedan tomar en beneficio de las personas víctimas de violencia o en riesgo de serlo, ¿no? Con el fin de salvaguardar la integridad física y psíquica, así como su patrimonio, tomando en consideración condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren. ¿Cómo es que implementamos estas medidas? Las medidas de protección son valoradas por la unidad de atención, que para tal efecto no tenemos que reconocer cuál es lo que se quiere salvaguardar, ¿no? Que en cierto momento ya lo mencionamos, es la integridad física y psíquica. Bueno, la implementación no es en ningún caso un juicio a priori de la situación, ni prejuzgan sobre la investigación que se va a llevar a cabo para tal efecto, para determinar que la queja se haya realizado los actos que manifiesten o no. Para eso es la emisión de estas medidas de protección. Posteriormente les explicaré en qué etapa se pueden emitir por parte de esta defensoría. La siguiente, por favor. Aquí es importante hacer una acotación. En la presentación anterior, nuestra compañera Marijó nos expresaba de qué forma nosotros como Defensoría podemos dar un acompañamiento a las personas en asesoramiento legal. En esta situación es importante decir que podemos acompañarlos hasta el exterior, es decir, si ustedes quieren manifestar una queja por acoso, discriminación, violencia, que quieran iniciar procedimientos judiciales al exterior de la universidad, podemos acompañarlas en todo el proceso, acompañarlos durante todo el proceso para que puedan presentarlas, pero sí, ahí con la gran acotación de que no podemos ser sus representantes, ¿no? No podemos tampoco ser juez y parte porque seguramente también habrán de presentar una queja al interior del plantel y entonces nosotros tendríamos que resolver esa queja. Otra acotación importante y que se tendrá que dilucidar, ¿no? Para que tengan presente los que promuevan una queja, es que durante todo el procedimiento se presume la buena fe de quien ingresa una queja a esta defensoría y se presume, valga la redundancia, ¿no? La presunción de inocencia de en contra de quien se manifiesta la queja. Asimismo, todo el tiempo la Defensoría resguardará el derecho de confidencialidad y de no represalias para quien presente y también para quien esté en la posición de probable responsable ante esta Defensoría por un caso del protocolo. Bueno, ahora sí, digamos de forma general, ¿no? Genérica, les indicaré de cómo funciona un procedimiento de queja a partir de protocolo. Ya nos había mencionado nuestra compañera Marijó, ¿no? El primero de ellos es una pequeña y breve, a lo mejor, reunión de inmediato, ¿no? Que a lo mejor iba a requerir ciertas contenciones a nivel psicológico, a nivel jurídico, pues una vez que se haga esta primera reunión, ¿no? Se podrá o no presentar la queja de acuerdo a lo que manifieste la persona víctima. En el trayecto de esta presentación entenderemos como víctima a la persona que sufrió violencia, discriminación, acoso y hostigamiento dentro de la universidad. Entonces, la presentación de la queja por parte de la víctima o cualquier otra persona que para tal efecto haya manifestado la persona víctima. Notifica, el segundo de ellos es notificación al probable responsable de la queja, de que ya hace una queja en esta defensoría, en el cual le notificamos cuáles son los hechos de los cuales se le acusa, para que también tenga oportunidad, ¿no? Velando dentro de los principios y sobre todo la protección de los derechos humanos, tanto de la persona víctima como del probable responsable. Entendemos que también tiene derechos tales como el debido proceso y audiencia. Siempre velaremos por los derechos de ambas partes, ¿no? El siguiente etapa es llevar a cabo una reunión con el probable responsable. Aquí es importantísimo tener presente que de acuerdo al protocolo, ¿no? Si la persona probable responsable no acude en 2 ocasiones sin justificar ante la defensoría, se tendrán por cierto todos los hechos que manifestó la víctima, ¿no? Porque ya tuvo una oportunidad de defensa, pero bueno, esto se constituye dentro de un articulado dentro del protocolo y entonces se aplicará directamente. La siguiente etapa es la etapa de investigación.
En esta etapa de investigación, la persona que sufrió, que es víctima, que fue víctima o que es víctima de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento, podrá ingresar todo el material, tanto documentación como videos, fotografías, capturas de pantalla, y nos podrá ofrecer en cierta parte el testimonio de alguna de las personas que estuvo presente o que le constan los hechos materia de la queja. Y es importante mencionar, ¿no?, que podrían ser personas que vivieron de cerca la problemática de la narración que nos comenten, o bien que de alguna u otra forma también hayan salido afectados con esta violencia, discriminación, acoso y hostigamiento que haya vivido la víctima. Entonces, la valoración de las pruebas se considerará de acuerdo a la mecánica de los actos constitutivos de violencia y se valorará obviamente la aportación de estas pruebas. Aquí es importante mencionar para qué son importantes las pruebas, porque una vez que concluyamos la etapa de investigación de la Defensoría, se emitirá, en el caso de por protocolo, se emitirá un dictamen. El dictamen que se elaborará es un dictamen escrito en el cual se funde y motive todo lo que la determinación que haya sido el resultado de la investigación de la Defensoría, que podría ser de dos formas, ¿no? Una en la cual se acrediten todos y cada uno de los hechos y resulte responsable la persona que se presumía un inicio probable responsable. En ese sentido, lo que se hace es dictaminar, elaborar una sanción, ¿no?, una propuesta de sanción misma que va a ser valorada por un Consejo de Justicia, que es un órgano externo que no pertenece a la Defensoría y que fue creado para tal efecto, para que ellos valoren las sanciones que harán de dictaminar, ¿no?, y en su caso, pues sancionar a la persona probable responsable. En caso de que la sanción amerite una separación definitiva de la universidad, en tratándose de la parte de un compañero administrativo o académico, se enviará a la oficina del abogado general para que inicie un procedimiento interno para la separación del cargo de la persona que haya cometido esta violación. Por otra parte, también es importante mencionar que puede que con todos los elementos probatorios que consideremos y que tengamos a la mano dentro de la Defensoría y que podemos solicitar, ¿no?, continuamente durante la investigación podemos solicitar todos los elementos para poder crear una convicción de que realmente el hecho, ¿no?, el hecho se llevó a cabo o que no se llevó a cabo. En ese caso, cuando se considere que no se llevó a cabo el hecho, lo que se elabora es una conclusión sin sanción, ¿no? Entonces, para que también ahí se quede perfectamente entendido cuál es la forma en la que se determina y que se pueden sancionar las conductas. La siguiente, por favor, Roberto. Ok. ¿Qué se toma en consideración para la determinación de la sanción y la reparación del daño? Es importante mencionar que el protocolo prevé un catálogo de sanciones. La más básica puede ir desde una amonestación, ¿no?, hasta la más compleja, que es una separación definitiva de la universidad y que, como mencioné, en casos de personal académico y administrativo se llevará a cabo durante un procedimiento interno de la oficina del abogado general. Pero, ¿qué se toma en consideración para la determinación de la sanción y la reparación del daño? Uno, es el daño y el efecto causado a la víctima. 2, la gravedad de la acción, omisión o práctica. 3, la existencia de no represalias durante el proceso de presentación de la queja e investigación. 4, la reiteración de los actos. Puede ser que sea la misma víctima o que sea una persona diferente. 5, el reconocimiento por parte de la persona presunta responsable de la falta y los daños causados. Todo eso se toma en consideración para la elaboración del dictamen y posterior de la sanción. Y por último, como ya lo había mencionado, Roberto, ¿podrías proyectarla? ¿Quiénes establecen la sanción? Como ya lo había mencionado, en caso de que se acredite fehacientemente los hechos materia de la queja, será el Consejo de Justicia quien emita la sanción y la reparación del daño, previo que nosotros hayamos elaborado un dictamen que hayamos compartido con el Consejo de Justicia. Y por otra parte, cuando se trate de temas de personal administrativo y académico, se manda a la oficina del abogado general para que se inicien los procedimientos internos para la determinación de la sanción. Y pues agradezco la presencia de todos ustedes. Gracias, Pablo. Y pues si tienen algunas dudas, estamos en el Facebook para contestarlas.
Muchas gracias, Andrea, por la explicación tan detallada del procedimiento que regula este protocolo. Y para precisar algunos temas que se han abordado durante esta plática, pues le solicitamos nuevamente la participación, su intervención al defensor Arturo, para que nos apoye con estos temas. Adelante, por favor, Arturo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya hemos tocado aquí bastantes temas de la actividad de la Defensoría de Derechos Universitarios, pero hay que aclarar algunas cosas. Ya Dulce, Irlanda han hablado de los requisitos para presentar una queja, de cómo se elaboran al inicio de cada uno de los procedimientos, de cuáles son los elementos que se toman en cuenta. Hay que decir que entendemos las dificultades en las cuales nos encontramos ahorita. Sabemos que no todas las personas que integran nuestra comunidad tienen conocimiento de todas estas normativas a fondo, como nos toca a nosotros y a nosotras saberlas, pero les damos de todas maneras trámite a cada una de las quejas que se presentan, siempre y cuando sean de los casos en los cuales sí podemos intervenir. En todo se dan. Si bien en los reglamentos dicen que se tiene que pedir número de matrícula, planteles, la carrera, de inicio es muy importante en la Defensoría cuando nos llega una queja, identificar cuál es el hecho. Entonces, independientemente de que agreguen o no estos datos, obviamente si hay datos que necesitamos saber, se los pedimos, pero cuando nos hacen al menos una narración en la cual podamos identificar si nos toca o no, para inclusive decirles es por aquí, es por acá. Con esa simple narración le damos trámite y hacemos las acciones que sean necesarias y con las cuales podamos intervenir para que este problema se solucione lo más pronto posible. Hay casos que no se pueden solucionar en lo inmediato y ya vamos a requerir un procedimiento más largo, pero sí les damos trámite a todas las quejas, al menos con ese elemento esencial, que nos digan cuál fue el problema para saber si lo podemos atender o no, y si no lo podemos atenderle, decirles qué es lo que podemos hacer. Ahora, vamos a señalar otras cuestiones. Ya se habló aquí, lo reitero simplemente para que se tenga claridad, hay dos procedimientos. Uno es el procedimiento simple, ordinario, común de la Defensoría, que es cuando nos quejamos de algún acto de alguna autoridad universitaria, ¿de acuerdo? Es un acto que sucede, X coordinación está vulnerando nuestros derechos, un derecho básico, por ejemplo, petición, que nosotros pidamos y nos tienen que responder. Esa es una queja básica, se puede atender en lo inmediato o puede generar todo un procedimiento que termine en una recomendación. Hay también otros casos, los casos más complejos de los que habló Irlanda, son los casos del protocolo. Los casos del protocolo requieren forzosamente un procedimiento de investigación, que es lo que nos toca realizar acá en la Defensoría. En la Defensoría determinamos medidas de protección. Todo este ámbito de las medidas de protección es al interior de la universidad. Desarrollamos la investigación, nos reunimos con testigos, si es necesario ir a plantel, vamos a plantel, hacemos entrevistas, observamos grabaciones, ahorita que es una modalidad estrictamente virtual en algunas situaciones, las observamos todas eso y lo vamos investigando. Y al final, en los casos de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento, tenemos que elaborar un dictamen. Esos casos no se pueden mediar y no se pueden solucionar porque así lo establece el protocolo. Entonces, en esos casos sí tenemos que emitir un dictamen en caso de que se haya acreditado la responsabilidad, y como dijo Andrea, se dirige hacia el Consejo de Justicia o hacia la oficina de la abogada general, para que ahí es donde se determine la sanción específica. En la Defensoría podemos iniciar procedimientos y darles toda la investigación, y en los casos generales de emitir recomendaciones, ahí es una reparación del daño, pero no es una sanción. Y en los casos del protocolo, en la Defensoría proponemos una sanción, pero nosotras en la Defensoría no la fijamos. No tenemos la facultad de decir, te sanciono con esto. Lo proponemos y una vez que llega ya sea al Consejo de Justicia o a la oficina de la abogada general, reciben el caso, ven si están
de acuerdo con la propuesta, y si no pueden modificar y establecer la sanción que allá la determinen. Pero ojo, para esta sanción, que ya son en los casos realmente graves, y por eso el protocolo solamente es a través del protocolo que se marcan las sanciones, donde se aplican. No aplicamos en la Defensoría sanciones. Nuestro papel específicamente en los casos del protocolo o es el de investigar. Eso sí quería comentar, lo que se tiene que tomar mucho en cuenta, porque no podemos simplemente sancionar en la Defensoría. Nuestro papel activo en los casos del protocolo es investigar, y es la labor que realizamos, creo que, o tratamos de realizar siempre bajo los principios que nos marcan, no solamente nuestros reglamentos, sino también bajo los principios de cooperación, apoyo mutuo y los demás enmarcados tanto en la ley como en nuestro Estatuto General Orgánico. Esa parte sí quería aclararla mucho. No ponemos sanciones, y también que facilitando el acceso a toda la comunidad, tampoco llevamos a cabo necesariamente que tengan que cumplir con todos los requisitos en un primer momento. Lo importante es poder identificar cuál es el problema para tratar de atenderlo a la brevedad posible. Eso quería aclararlo, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, y es muy importante hacer estas precisiones para que podamos seguir orientando a nuestra comunidad. Y para continuar, cedemos nuevamente el uso de la voz a Dulce Hernández, defensora adjunta, para que nos pueda seguir apoyando con este cierre de la plática. Adelante, Dulce, por favor. Muchas gracias. Esta instancia les hace la invitación para que el próximo martes a las 2 en Facebook de la UACM conozcan un poco más de la unidad de atención para casos de discriminación, violencia contra las mujeres y acoso y hostigamiento sexual en la UACM, la forma en que pueden presentar sus quejas, el procedimiento que se lleva, las medidas de protección, alcances, las convocatorias que están próximas a salir a través del Facebook en vivo. La Defensoría, como ya lo vimos, es una instancia de reciente creación. Ya hemos creado nuestro reglamento, que ha sido aprobado por el Consejo Universitario. Se ha ido conformando el equipo de trabajo, hemos recibido quejas, algunas se encuentran activas, otras se han concluido por haberse solucionado el problema. Se han emitido medidas de protección y somos segunda instancia en materia de becas. Con la aprobación del protocolo, esta instancia ha integrado a su equipo de trabajo a la unidad de atención, en donde ya se reciben quejas por temas de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual. También se han emitido ya algunas medidas de protección respecto a este tema. Esta instancia se complace en presentarse el día de hoy y le recordamos a las y los integrantes de nuestra comunidad universitaria que es importante que presenten sus quejas para poder atender y resolver las problemáticas que existen al interior de la universidad. Tú eres importante para nosotras y nosotros. Defensoría de los Derechos Universitarios, defendiendo tus derechos. Gracias. Muchas gracias, Dulce, y no me resta más que agradecer el trabajo de mis compañeras y compañeros integrantes de esta Defensoría de los Derechos Universitarios por su valiosa participación, que ha tenido como propósito orientar a nuestra comunidad universitaria y, lo más importante, que sepamos qué hacer cuando se sientan que han sido vulnerados los derechos humanos universitarios o seamos víctimas de violencia o discriminación. Y sabemos que pues todavía quedan muchas dudas e inquietudes referente a la actividad de esta defensoría, y para eso abrimos el periodo de preguntas y respuestas, y pues le solicitamos a Roberto Morales, asesor jurídico de esta defensoría, que nos ayude con las mismas. Adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Pues a través del Facebook Live tenemos una pregunta en la cual señalan que comentan que las quejas pueden ser anónimas. ¿En qué casos las quejas no son anónimas? Bien, gracias, Roberto. Para responder esta duda que tienen ahí, que expresan a través de redes sociales, pues es importante mencionar que cuando en la Defensoría damos
orientación a la persona afectada, le hacemos saber que si su deseo es iniciar la queja, puede ser de manera anónima si considera que corre algún riesgo o si quiere mantener pues sus datos confidenciales, que no se le haga saber a la persona posiblemente agresora que pues la identidad de la víctima. Simplemente la persona nos hace saber, nos hace su conocimiento, de nuestro conocimiento, perdón, que quiere que sea anónima. En caso contrario, la queja, al momento en el que se le notifique a la persona posiblemente agresora, se le hace saber quién es la persona que señala que realizó actos en su contra. Pablo, ahí también me gustaría agregar algo. El reglamento de la Defensoría establece limitantes respecto de la situación de quejas anónimas, salvo cuando se considere que pueda estar afectada la integridad de las personas. En el mismo sentido, el protocolo señala que las quejas anónimas serán atendidas porque se entiende que las personas sienten un riesgo al presentar una queja por este tipo de hechos. Entonces, a partir del protocolo está plenamente justificado que podamos atender este tipo de casos. ¿Cuándo? Cuando las personas así lo soliciten, cuando ellas consideren, sientan, perciban que puede haber algún riesgo, lo podemos hacer. Podemos dar trámite a las quejas de forma anónima. Sin embargo, también aquí, como se discutió largamente cuando se creó el protocolo, vamos a vernos con una limitante, puesto que los alcances de una investigación, cuando no podemos establecer completamente los datos, son diferentes. Es una circunstancia probatoria que genera un trabajo distinto, pero en cualquier caso, siempre que consideren que su integridad puede estar en riesgo, se puede dar el trámite como una queja anónima. Muchas gracias, maestro Arturo. Tenemos una pregunta más. Señalan que en caso de que se levanten falsos, la reparación del daño para el señalado no es tan justa como la sanción que tendría si fuese culpable. ¿Alguno de ustedes quisiera responderlo? Bueno, vamos a ver. El protocolo señala que sí se tendrán en cuenta cuando dentro de la investigación puedan señalarse hechos que son falsos. Esos hechos, conforme se marca en el protocolo, se tienen que atender conforme al catálogo de normas de convivencia. Esa es otra normativa que no operamos aquí en la Defensoría, sino que le toca a la Comisión de Mediación y Conciliación atender ese tipo de circunstancias. ¿Son menos graves? Nos decía la pregunta. Sí, porque se está ponderando esta situación. Obviamente la situación de la violencia, acoso, hostigamiento, discriminación son hechos cuya gravedad incluso han llevado a que se establezcan sanciones de esta naturaleza. En el caso de estos falsos, como se manifestó en la pregunta, son hechos de una gravedad distinta. Por lo mismo no se puede tener esa misma situación respecto de este tipo de casos. Y también señalar, como les dije, en caso de que sean hechos falsos vertidos con motivo del procedimiento que marca el protocolo, se tiene que enviar esa situación a la Comisión de Mediación y Conciliación, como lo marca el protocolo, para que se atienda conforme al catálogo de normas de convivencia y a partir de ahí se trabaje. En otros casos, también para delimitar, si yo soy un estudiante y considero que otro estudiante está difamándome y levantando falsos sobre mi persona, algo de esta naturaleza, desde la Defensoría no lo podemos atender porque estamos hablando que son dos personas que están en el mismo contexto. Es decir, no es una situación de autoridad. Y también tendríamos que analizar en su caso qué tipo de hechos se están manifestando para ver si puede ser una posible violencia digital, por ejemplo, o no. De otra manera, se tiene que atender a través de la Comisión de Mediación y Conciliación. Muchas gracias, maestro Arturo. Tenemos una pregunta más. Dice,
¿Qué actividades realizarán para capacitar a la comunidad y para que conozcan sus derechos y respeten los de los demás como parte de la prevención? Bueno, voy de nueva cuenta. Yo, hay que decir que desde la Defensoría hemos tratado de trabajar en la construcción de algunas dinámicas. Hemos participado en la capacitación de órganos como es el Consejo de Justicia. Hemos capacitado también o brindado pláticas de capacitación a toda la administración, que son quienes operan o que tienen obligaciones en específico respecto del marco de los derechos humanos. Para tener esa capacitación, hemos sacado también una guía de derechos humanos universitarios, una guía para identificar a qué instancias podemos acudir en caso de los diferentes tipos de circunstancias o situaciones que se puedan presentar, y así saber a qué instancia presentamos una queja y a qué instancia, con qué instancia sí, con qué instancia no, dependiendo del tipo de quejas. Esos son documentos que están publicados. Ahorita hay que decir, estos infogramas que hemos trabajado durante la presentación, se van a agregar al micrositio de la universidad, de la Defensoría, dentro de la página de la universidad. Recuerden que hace poco se modificó la estructura de esa página, es completamente nueva. Ahí ya tenemos un sitio específicamente destinado a la Defensoría. Entran en nosotros y ahí está Defensoría de los Derechos Universitarios. Estos materiales se van a subir para que conozcan el procedimiento ordinario de las quejas, el procedimiento del protocolo, para que encuentren los formatos. Sin embargo, como todavía ha implicado un cambio dentro de la página y además de la construcción que también hagamos en la Defensoría, apenas se van a subir. Eso en estos días se tienen que estar subiendo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Nos señalan que en dónde y cómo se resguarda la información recolectada de los casos y por cuánto tiempo puede ser consultada y por quién puede ser consultada. Esa la voy a responder yo. La información es resguardada por nuestra área, por la Defensoría de Derechos Universitarios. Ahora, ¿por quién puede ser consultada? Pues por cualquiera de las partes que intervengan en ella. Ya sea la víctima o el victimario en determinado caso, ellos pueden solicitar la información. ¿Y por cuánto tiempo puede ser consultada? Pues una vez concluida la investigación, tienen 5 años más para que pueda ser consultada. Sin embargo, esta se irá al archivo y pues la solicitud tendrá que hacerse vía archivo. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿cómo es que se protegen los datos de las personas que se registran en estos actos? No sé si alguno de ustedes quiere contestar. Sí, los datos de las personas involucrados dentro de las quejas que yacen en la Defensoría son información confidencial, se rigen bajo ese tratamiento con las leyes previamente establecidas para tal efecto. Durante todo el procedimiento la información es confidencial, salvo que expresamente a la conclusión se solicite una versión pública, entonces para ese efecto le daremos un tratamiento diferente. En todo el procedimiento también se velará por los derechos ARCO, ¿no? Que son el acceso, rectificación, cancelación y oposición de la información, para que puedan ahí también tenerlo presente las personas víctimas que a lo mejor y por esta circunstancia no desean participar. Todo está velado sobre sobre el derecho de la confidencialidad. Ahí también agregar algo. Cuando nosotras en la Defensoría recibimos una queja, también ejercemos funciones como servidores, como funcionarios, y tenemos que apegarnos a las leyes de protección en la materia. Tenemos que hacer un uso responsable de todos los datos personales y ese tratamiento es que se le da dentro de la investigación, como lo marcan las legislaciones en la materia. Quienes forman parte de esos procedimientos pueden conocer y acceder a esa información, pero es las personas que están dentro de ese problema en específico. No podemos solamente sacar la información así, porque entonces sí estamos teniendo omisiones respecto de la protección de datos personales, que también es un derecho que tienen y tenemos todas y todas. Por eso es que se tiene que resguardar. ¿Quién lo resguarda? La Defensoría. Es responsabilidad realmente nuestra. Y ya en los casos de dictámenes o de recomendaciones,
específicamente recomendaciones que son las que desde la Defensoría se publican como una resolución final. Ustedes en un determinado caso pueden decir, yo quiero que mis datos sean públicos en ese dictamen. Pero en otros escenarios, como que no se haya acreditado la responsabilidad, que todavía no se concluye la investigación, que se haya concluido el expediente sin una resolución porque se solucionó, todos esos tipos de situaciones sí se queda resguardado conforme a ley en la materia. Muchas gracias. También nos señalan que la Defensoría puede intervenir en caso de violaciones a derechos realizados por consejeros universitarios. Tu micrófono, Arturo. Disculpen. Recuerden que el Consejo Universitario es nuestro máximo órgano de gobierno. Si yo, por ejemplo, estudiante, reclamo una violación del máximo órgano de gobierno, podemos tratar en lo mismo, ¿no? En un sentido inverso no podemos tratarlo. El máximo órgano de gobierno no se puede quejar de una persona en particular, porque es la situación que les decía, de quién se reclama la violación de autoridades universitarias. Así lo marca nuestro reglamento. Gracias. Una pregunta más es, ¿se tiene pensado realizar actividades preventivas y correctivas a partir de tener el registro de estos casos? Sí, de hecho, tanto en la recomendación, en el caso de por protocolo, también se solicita, ¿no?, que se haga una recomendación a la universidad para que cesen estos actos y que no prevalezcan. Justamente es la prevención y obviamente desde la Defensoría vamos a velar por la promoción de estos derechos para que justamente no se vean vulnerados en otras circunstancias. También agregar ahí, tanto en las recomendaciones como en los dictámenes que emitimos, las recomendaciones pues ya es un pronunciamiento final de parte de la Defensoría. En el caso de dictámenes es una propuesta que en su caso el Consejo de Justicia o la Oficina de la Abogada General van a tomar la decisión final, ¿vale? Pero hay que decir, dentro de la reparación del daño, usualmente solemos asociar solamente reparación del daño a una reparación económica, pero la reparación del daño va más allá de eso. Es satisfacción, indemnización, restitución, satisfacción, y hay una modalidad, esto es todo materia de derechos humanos, hay una modalidad de la reparación que se llama garantías de no repetición. Estas garantías de no repetición tienden a modificar procedimientos, a modificar legislación, a que se realicen acciones específicas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar nuevamente en la universidad, en este específico caso, que es nuestro contexto. Esa es una de las medidas, ese es producto de todos los procedimientos que hacemos. Pero además, como decía en la intervención anterior, pues sí, también tenemos que realizar labores de intervención. Y comentarles una de las cuestiones muy específicas que se comentó durante la construcción del protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual, era que antes de ese trabajo legislativo, la información estaba en diferentes instancias. Ahora, en la Defensoría tenemos un registro de cuántas son las quejas que se han presentado y sabemos qué tipos de violencias, qué tipos de o modalidades de violencia, de discriminación, qué tipo de casos se van presentando. A partir de ahí también tenemos que elaborar acciones para trabajar tanto desde la Defensoría en sí misma como con otras instancias para que se atiendan y se ponga en especial atención a ciertos elementos específicos que hay que prevenir, a otros casos que hay que ponerles más atención para que entonces se haga un trabajo integral. Pero hay que recordar, el protocolo apenas se aprobó en noviembre del año pasado. Este es un trabajo completamente nuevo. Apenas en el informe anual que rindamos en diciembre de este año se van a incluir esas cifras y a partir de ahí se tiene que realizar el trabajo específico o focalizado en ciertos temas. Muchas gracias.
Perdón, Roberto, que te interrumpa. Me gustaría añadir una precisión a la pregunta anterior en la que nos tienen la duda si se pueden iniciar quejas en contra de consejeros universitarios. Nada más para complementar la información que ya nos proporcionó el defensor. En los casos del protocolo, que son de discriminación, violencia contra las mujeres, acoso u hostigamiento sexual, a diferencia de las primeras quejas, insisto, las que se inician por protocolo sí se pueden iniciar contra cualquier otra persona integrante de la comunidad universitaria, siempre y cuando los actos sean materia, insisto, del protocolo. Nada más, Roberto, muchas gracias. Gracias. Justo la intervención de nuestra compañera Irlanda acaba de responder una de las preguntas, en la cual señalan que si los consejeros cometen agresiones o acoso no pueden ser denunciados, como bien lo refiere la compañera Irlanda, cuando son quejas que se derivan del protocolo, pues claro que sí pueden ser denunciados los consejeros universitarios. Ahora bien, tenemos una pregunta más en la cual se señala: quisiera saber cuántas quejas han sido resueltas desde que está al frente de la Defensoría, ya que ese es un trabajo arduo. Bueno, referente a esta pregunta, por el momento no puedo dar datos precisos, sin embargo, teniendo en cuenta que aproximadamente la Defensoría hasta el día de hoy tendrá unas 250 quejas, entre quejas por protocolo y quejas vía reglamento de la Defensoría, aproximadamente hay unas 80 quejas concluidas. Y estas conclusiones se han dado porque principalmente se ha resuelto el problema, se ha resuelto la problemática, nos hemos comunicado con las instancias y con la persona que presenta la queja y se ha dado una solución a sus problemáticas. Muchas gracias, maestra Dulce. Como último punto, ya que no tenemos más preguntas, algunos compañeros de la universidad señalan que si se pudiera compartir esta información a toda la comunidad o en su defecto que se elaboren materiales como trípticos, folletos. De nuestra parte, pues la finalidad, como ya lo dijo el maestro Arturo, es que todos los estudiantes de la universidad pues sepan lo que hace esta instancia. Ya se han subido algunos materiales respecto a folletos o esta presentación en sí, pues trataremos de platicarlo con la coordinación de comunicación para que ellos nos puedan apoyar y se suban en el micrositio de la Defensoría. No sé si alguno de mis compañeros quiera Me parece que hay una última pregunta, en cuanto a los resultados de las actividades preventivas o correctivas a la comunidad, de qué forma se haría la divulgación y principalmente es de la forma que ahorita lo estamos haciendo. Sobre los resultados, la Defensoría emite anualmente un informe en materia de protocolo y también en materia de reglamento. Los dos tipos de queja que ingresan a la Defensoría se encuentran en este informe. En cuanto a las actividades preventivas o correctivas, pues son principalmente pues el que la comunidad conozca sus derechos para hacerlos valer a través de los infogramas que se encontrarán en el micrositio, el procedimiento que se lleva por parte de esta Defensoría, que se encuentra también en el mismo lugar, y en cuanto a demás información de trípticos, folletos para la promoción, pues una vez ya que nos presentamos, nos toca la tarea de la promoción, ¿no? A través de otras sesiones, como la del día de hoy, de información a través del micrositio o a través del Facebook de la universidad. También ahí agregar, como dice Dulce, tenemos la obligación de emitir o rendir informes anuales, tanto respecto del protocolo como de las demás acciones de la Defensoría, también incluyendo la parte de promoción. La obligación que tenemos marcada es que se rinda ante el Consejo Universitario, ante la mediación del ante la Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo Universitario, se rinde el informe, lo tienen que tomar en discusión en la sesión de pleno del Consejo
para que ahí se vea su contenido y también se publique desde ahí. El año pasado lo rendimos, pues es labor del consejo que se discuta. También decir, como les mencioné en la intervención anterior, la modificación de la página ha sido una modificación integral. Nuestros compañeros y compañeras de la coordinación de difusión se habrán dado la tarea de hacer todos los cambios necesarios. Como les comentábamos, ahorita ya tenemos un micrositio dentro de la universidad, dentro de la página de la universidad, donde se van a ir subiendo los materiales. Respecto de las recomendaciones, tenemos la obligación de hacerlas públicas con la versión pública de los datos personales, cuidándolos, o si las personas consienten que su información sea publicada en las recomendaciones, que es donde ya se determinó la responsabilidad, así se hace, tenemos esa responsabilidad de subirlas. Los dictámenes respecto del protocolo, como no es un procedimiento terminado, sino que tiene que concluir ya sea mediante la oficina del abogado general o mediante el Consejo de Justicia, son esas instancias las que se tienen que encargar de hacer la publicación de la información con la protección de datos que corresponde. Pero toda esa información, como les decía, ahorita ya que a partir de la modificación de la página se puede trabajar para que se tengan conocimientos de estos informes, de estos infogramas, de los formatos, de toda esa información se va a estar subiendo dentro del micrositio en la página de la universidad. Todo para que ustedes puedan consultarlo en cualquier momento y sea información disponible y accesible para ustedes. Y también hacer reconocimiento a nuestra comunidad, que igual esa defensoría está trabajando para al poder capacitar y en las que las condiciones así lo permitan, algunas otras formas de trabajo. Vamos a empezar a ver qué son las necesidades o en específico qué es lo que ustedes solicitan para que podamos irlo trabajando y podérselos presentar a ustedes. Y perdóname, Pablo, que interrumpa, una última adición. Como les hemos dicho, esta defensoría es un área nueva, se creó formalmente en la legislación en 2016. Hasta diciembre de 2019 se materializa. Es un área completamente nueva de construcción, no había reglamento, no había estructura, no había básicamente nada construido al respecto. Estos procesos de creación han sido complejos, pero creo que vamos avanzando. También por eso tuvimos algunos retrasos para comunicarnos, para presentarnos con ustedes. Pero como les decía justo nuestra compañera María José, es importante que participen, que se unen, que tengamos o generemos esa cultura de presentar denuncias, presentar quejas, que sepamos a qué instancias dirigirnos para que entonces estas puedan ser atendidas adecuadamente. Por parte de la Defensoría hemos tratado de trabajar todo lo que es posible para construir un marco sólido para que esta área vaya trabajando y se vaya encaminando ya para el futuro, y sin olvidar el presente, porque estamos atendiendo las quejas que hay en estos momentos. Pero es una labor en la que sí requerimos también de ustedes, de que participen, de que se involucren como parte de las actividades de la universidad. Esta es una universidad que permite eso. Uno de sus derechos es participar en órganos e instancias de gobierno, a acceder a estos mecanismos, a presentar quejas. Entonces, mientras que vayamos consolidando esta formación, esta información respecto de las instancias que existen y a quienes podamos acudir, vamos a ir construyendo no solamente una defensoría, sino otras instancias, en general una universidad más fuerte. Agradecemos pues las preguntas que nos hicieron llegar. Es parte fundamental dentro de nuestras obligaciones que tenemos como Defensoría, poder resolverlas y atenderlas de forma jurídica. Como ya bien les dijeron, está el diálogo entre ustedes como comunidad y nosotros para que nos puedan hacer llegar sus quejas. Pues cedo el uso de la voz al maestro Pablo si ya no tienen algún comentario más. Pues muchas gracias a todos mis compañeros y recordándole a la comunidad universitaria que seguimos a sus órdenes a través del correo defensoría@uacm.edu.mx para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y evidentemente sus quejas. No nos resta más que agradecer a la Coordinación de Comunicación de la UACM por su invaluable apoyo brindado a esa defensoría para cumplir esos fines y sobre todo las gestiones para esta presentación.
De esta forma damos por concluida la presentación de la Defensoría de los Derechos Universitarios y les deseamos un buen día para todos. Nada humano me es ajeno. Buenas tardes.